Seguimos con la segunda ponencia. Ahora le toca a López Avendaño Jesús Enrique y el título de su conferencia es Factores condicionantes para la optimización del riego en chile pimiento bajo condiciones protegidas en el valle de Elota, Sinaloa. Bienvenido. Bien, buenas tardes, antes que nada. Pues me toca presentar la ponencia de factores condicionantes para la optimización del riego en chile pimiento bajo condiciones de protegidas en el valle de Elota, Sinaloa, ¿no? Es un cuerpo de compañeros con los que hemos trabajado. Bien, comenzaremos hablando pues, de las condiciones de escasez de agua que tenemos en el estado. Yo creo que en toda la región norte, noroeste de la República, pues se ha presentado una situación crítica en cuanto a la cuestión de sequía. Esta imagen pues, es del diciembre del 2024, ¿sí? Donde vemos que para Sinaloa tenía el 60.8% en un nivel de sequía severa, el 28 sequía extrema y el 11 sequía excepcional. ¿Sí? Eso nos permitió pues, que el ciclo agrícola pasado pues, tuviéramos un almacenamiento en presas de alrededor del 30%, ¿no? Cuando comenzamos el ciclo agrícola. ¿Sí? Esta escasez de agua para riego, tenemos una capacidad para almacenar 15.740 millones de metros cúbicos y en el ciclo agrícola pasado nada más iniciamos con 5.000, ¿sí? Que sería el 31.8%. Dado eso, debido a eso, el ciclo fue muy restringido, ¿no? Es decir, fue restringido en cuanto a superficie agrícola. De 500.000 hectáreas de maíz que regularmente se siembran, se bajó como a cerca de 200.000 aproximadamente. Aumentó la superficie de garbanzo, la superficie de frijol. El número de riegos se vio limitado, la superficie de riego también se vio limitada, ¿no? Entonces, eso trajo una serie de reacondicionamiento pues, en cuanto a la planeación. Bien, para la optimización del riego agrícola pues hay varios factores, ¿no? Tenemos primeramente lo que es el conocimiento del cultivo. Hay que conocer cuáles son los requerimientos hídricos de las plantas, cuáles son los periodos críticos de riego. En cuanto al suelo, pues necesitamos también cuál es su capacidad de retención, la profundidad efectiva de raíces, el drenaje, salinidad. Necesitamos también llevar un control del monitoreo climático, conocer las tecnologías y los métodos de riego pues, más adecuados o más eficientes para el manejo del agua, monitoreo y control a través de sensores, gestiones meteorológicas y lo que es la capacitación del personal, ¿no? Y también del agricultor. La optimización pues, del recurso hídrico se logra buscamos el equilibrio agronómico que garantice la sostenibilidad del agua, ese sin comprometer lo que es el rendimiento. En este sentido, obviamente, pues de todos esos factores o elementos, nosotros nada más escogimos dos. Nos enfocamos a lo que es el coeficiente de cultivo para estimar la evapotranspiración, ya que este coeficiente, de acuerdo con los métodos, principalmente con el método de la FAO, que es un Montey, pues nos permite ajustar la cantidad de agua necesaria, ¿sí? Mejora la eficiencia de riego y previene lo que es el estrés hídrico en cultivos. El otro elemento que escogimos, o el factor que agarramos, fue el de abatimiento hídrico, el cual afecta aspectos fisiológicos de la planta, afectando lo que es la reducción del crecimiento, la disminución en la producción, también interviene en lo que es la gestión y manejo del riego, y en la prevención y corrección en la cuestión también del manejo del agua en la parcela, ¿no? Entonces, el conocimiento pues, de estos factores clave, como los coeficientes de cultivo y el factor de abatimiento hídrico, determinados de manera local, es indispensable para la aplicación de métodos eficaces como el de la FAO, Pleno Montey. Aquí también es importante mencionar que la FAO, en su manual 56, pues trae una serie de valores de coeficientes de cultivo y de factores de abatimiento hídrico. Sin embargo, pues sabemos que esos son, digamos, promedios mundiales o tal vez determinados en regiones que no corresponden en la cual nosotros desarrollamos, ¿sí? Por eso la importancia de determinar estos valores
de manera local, ¿no? De acuerdo a las condiciones climáticas de la localidad o de la zona, de acuerdo también a las condiciones de manejo del cultivo que se hace, ¿no? Ahora, la importancia del cultivo de chile pimiento, ¿sí? Pues de hecho, el manejo de la producción de hortalizas en Sinaloa es una importante fuente de empleo y desarrollo económico para las zonas donde se produce, ¿no? En cuanto a la producción, Sinaloa ocupó, mejor dicho, en el ciclo 2020-2024, o el periodo 2020-2024, Sinaloa ocupó el 78.2%, pero más bien, en primer lugar a nivel nacional, ¿no? Con el 78.2% de la superficie sembrada a nivel nacional, mientras que la zona de Lota o el Valle de Lota ocupó el 23.5% de la superficie estatal, ¿no? Y en Maya Sombra, en lo que es Maya Sombra, a nivel nacional tenemos esta superficie. Sinaloa ocupó el 76.6% de la superficie sembrada bajo condiciones de Maya Sombra, y la zona del Valle de Lota, 552 hectáreas, ¿no? Haciendo la comparación de esto con respecto a esto, pues tenemos que de la superficie total que se siembra a nivel nacional, el 49.2% se siembra en Maya Sombra. En Sinaloa, el 48.1% se siembra en Maya Sombra, y en el Valle de Lota, el 60% se siembra en Maya Sombra. Esto es en cuanto a la producción, también es la misma comparación, ¿no? Vemos a nivel nacional, tenemos que en Maya Sombra se produce el 53.8%, en Sinaloa en Maya Sombra se produce el 55%, y en el Valle de Lota el 62.8% de la producción se cultiva pues en condiciones de Maya Sombra, ¿no? El objetivo fue determinar los valores del KC o coeficiente de cultivo para la etapa inicial, media y final, así como el valor F, que sería el factor hídrico de abatimiento o de abatimiento hídrico más adecuado para la optimización del riego de chile pimiento bajo las condiciones protegidas en el Valle de Lota. Esta es la localización, ¿sí? El municipio o el Valle de Lota está en la parte centro o sur de Sinaloa, ¿sí? En estas coordenadas, el clima es subhúmedo, la precipitación media anual de 790 milímetros, la temperatura media anual, temperaturas extremas de 37 y 10.3 grados centígrados. El ciclo vegetativo que nosotros consideramos fue 152 días, pues que va desde el 30 de septiembre del 2024 hasta el 28 de febrero de 2025. En cuanto al suelo, tenemos una textura francoarenosa con estas características hidrodinámicas, ¿no? Lo que es la humedad, capacidad de campo, el contenido de humedad PMP, densidad aparente, la profundidad radical que utilizamos y el porcentaje de suelo mojado que utilizamos, ¿no? Era riego por goteo. El diseño que utilizamos fue bloques completos al azar, 5 tratamientos, 3 repeticiones, con una separación entre ellos de 30 centímetros. Los tratamientos que se establecieron fue en función de los valores de abatimiento hídrico a evaluar. ¿Sí? Teníamos 5 tratamientos, 5 valores de F, desde el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 hasta el punto 5, que representa el porcentaje de la humedad que se iba a dejar consumir de la humedad totalmente aprovechable, ¿no? Y esta es la ecuación que utilizamos para calcular la HTA, que sería la humedad totalmente aprovechable del suelo, que está en función del contenido de capacidad de campo, de humedad de capacidad de campo, el PMP, el porcentaje de suelo mojado y la profundidad radiculada. Para medir los valores climatológicos o meteorológicos, utilizamos una estación donde obteníamos lo que era temperatura máxima, la mínima, la humedad relativa máxima, la mínima, la radiación solar neta y la velocidad del viento. Utilizamos la ecuación de la Fabry-Montiel para calcular lo que es la evapotranspiración de referencia. Para medir la evapotranspiración del cultivo o el consumo del cultivo, se construyeron lisímetros volumétricos, ¿sí? Un lisímetro volumétrico en cada cama de siembra. O sea, si fueron 15 tratamientos, fueron 15 lisímetros volumétricos que se construyeron. El volumen de agua aplicado se midió con un medidor volumétrico instalado en el sistema. El volumen de drenaje se midió con una probeta, obviamente capturando el agua que se drenaba. Y la humedad del suelo se midió con sensores de humedad de Watermark.
Para calcular los coeficientes de cultivo, pues se utilizó esta ecuación, ¿no? Utilizando la ETC medida con unicímetros y la ET0 medida o calculada, perdón, con la ecuación de la FAO Monte. Las variables que se midieron fueron de crecimiento, lo que es la altura de planta, se midió semanalmente. Sin embargo, el valor que tomamos fue el crecimiento, la altura total final, ¿no? En cuanto a producción, evaluamos el rendimiento del cultivo, también al final del periodo, en toneladas por hectárea. Se realizaron 4 cortes a partir del día 126 después del trasplante. Para el análisis estadístico, pues, hicimos una prueba NOVA, seguida de una comparación de medias con una prueba de Tukey con un nivel de significancia del 0.05 y utilizamos el software de Infostat 2020. Resultados y discusión. Pues aquí el tratamiento en cuanto a la altura de la planta, el tratamiento 1, que fue el de factor de abatimiento del punto 1, pues tuvo una altura significativamente mayor, de acuerdo con el análisis estadístico, ¿no? Dice, en cuanto a la discusión de Mohamed y Hussein de 2023, aplicando un diferente déficit de humedad en el cultivo también de chile pimiento, encontraron que la altura mayor de la planta fue para tratamiento sin déficit de riego, ¿sí? Lo que coincide con nuestro trabajo, puesto que el punto 1, digamos que es el factor estándar que se utiliza para determinar el tiempo de riego, ¿no? El tiempo de riego. El momento de riego, perdón. En cuanto al rendimiento, estadísticamente entre el tratamiento 1, 2 y 3 no hubo diferencias, ¿sí? Sin embargo, pues también se observa que el tratamiento 1 obtuvo un mayor rendimiento, ¿no? Estamos hablando de 8.5 toneladas por hectárea de diferencia. La estadística dice que no es significativo, pero hablando de billete, pues sí es significativo, ¿no? Los tratamientos 4 y 5 pues estuvieron muy bajos, ¿no? Los rendimientos. El mejor resultado fue con el tratamiento 1, mientras que el menor rendimiento fue con el tratamiento 5, un comportamiento que coincide con lo reportado por otros autores como Mohamed y Hussein en el 2023 y Darko et al. En el 2025, que trabajaron con diferentes déficits de riego y reportaron que el estrés hídrico causado por un déficit de agua sí afecta significativamente el rendimiento del cultivo de chile, señalando reducciones superiores al 60%. Que es lo mismo que encontramos en este trabajo, ¿no? Es decir, la diferencia entre el mayor y el menor es del 62% más o menos. En cuanto a la evapotranspiración medida con los lisímetros, pues encontramos que no hay diferencia significativa estadísticamente. En realidad no hubo un déficit de riego, ¿no? Es decir, se aplicó la misma cantidad de agua, trató de aplicarse la misma cantidad de agua, nada más que con diferente frecuencia de riego, ¿sí? El de punto 1, digamos, dio una frecuencia diaria prácticamente en términos medios. El de punto 2 fue como de 2 días en promedio y así se fue el intervalo de riego alargando, ¿sí? Pero la cantidad de agua que se aplicaba pues, era prácticamente, o se buscaba que fuera la misma, ¿no? Sin embargo, los lisímetros, que eran los que medían la cantidad de agua, pues nos dio estos resultados. Entonces, la evapotranspiración del cultivo total media durante el periodo de estudio fue de 450 milímetros en promedio, ¿sí? En promedio, para un periodo de 152 días de desarrollo después del trasplante, ¿no? Sin diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos, con un valor de 459, que es el máximo, y de 445, que fue el tratamiento 2. Darko et al. En el 2025 reporta valores para el ETC también del cultivo de chile pimiento de 430.8 milímetros. Mohamed y Hussein en 2023 obtuvieron un valor de la ETC también para Chile de 485 milímetros. Contrario al señalado por Jaramillo et al. En el 2025, quienes también utilizaron un lisímetro volumétrico para medir la evapotranspiración del chile pimiento, y estos reportan una ETC de 1124. Entonces, la verdad, pues habría que revisar esos datos, ¿no? Porque sí es muy grande la evapotranspiración esa, comparado con los reportados por otros autores y la misma que tenemos nosotros también, ¿no? En cuanto a los coeficientes de cultivo, pues igual,
pues todos anduvieron más o menos parecidos, ¿sí? A esto no se le aplicó el análisis estadístico, puesto que se le aplicó a la ETC y la ETC pues, es la misma para todos, ¿no? Nada más aquí se hay una observación, ¿sí? Que regularmente el coeficiente de cultivo comienza siendo pequeño, aumenta hasta que llega a un valor constante y luego baja en la parte final. En este caso el comportamiento en la parte final se fue hacia arriba, ¿sí? En todos los valores. Sin embargo, esto no es extraño, pues otros investigadores también lo han reportado, ¿no? Y esto dicen que este es el comportamiento que tiene en condiciones protegidas, puesto que la humedad relativa sube, entonces la proporción de referencia baja y eso hace pues que el valor del KC se vea afectado. No es lo mismo pues el comportamiento del KC dentro de una malla sombra, un invernadero, a un campo abierto. Entonces, los otros autores, bueno, otros autores yo, en el 2015 medimos en el Valle de Culiacán también los coeficientes de cultivo para chile y pimiento, ese fue de hecho mi trabajo de doctorado, y obtuvimos valores de .60, .86 y .66, pero esto fue en condiciones de campo abierto, ¿sí? Jaramillo, en el 2025 en Ecuador, obtuvo valores de .51, 1.01 y .85 también para condiciones de campo abierto. Sin embargo, las diferencias en los valores pueden deberse pues a la metodología utilizada para calcular la evapotranspiración del cultivo. Es muy importante también eso, ¿no? ¿Qué método usas para medir el consumo de agua del cultivo? También es importante ver el sistema de producción que se utiliza, cuál es el manejo agronómico que se da al cultivo de chile en las regiones, ¿sí? Y la otra también muy importante es la duración del ciclo vegetativo, ¿sí? Recuerden que en este caso las hortalizas, el chile y el tomate, pues mientras que tenga precio el productor sigue cortando, ¿sí? Si de repente el precio baja, entonces el productor dice hasta aquí estuvo, ¿no? Aunque el cultivo todavía está en la etapa de desarrollo y de producción, ¿sí? Bien, como conclusión final, dice, pues el factor de abatimiento hídrico de .3, ¿sí? Fue con coeficiente de cultivo de .63, 1 y 1.13. Este es un promedio de todos, ¿no? Para las etapas fenológicas, inicial y media y final, dice, permitiría optimizar el riego de cultivo chile y pimiento en el Valle de Lota, ¿sí? Repito, aquí considerando que estadísticamente no hubo diferencia en cuanto al rendimiento, pero si yo fuera productor, yo agarro el factor de .1, ¿sí? La lámina de agua estimada para el cultivo fue de 448 milímetros, se logró una altura de planta de 99.3, esto fue para este factor de abatimiento, ¿no? Y un rendimiento de 67.8 toneladas por hectárea. Con esto alcanzamos un equilibrio agronómico, dice, que mejora las condiciones de crecimiento y producción del cultivo sin comprometer el rendimiento, contribuyendo así a la sostenibilidad pues, del recurso agua. Y por eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Agua. Adelante. Agua. Estimado doctor, el día de ayer, en una de las presentaciones, un compañero estaba diciendo que había una lámina para el trigo de 65 centímetros, 650. Y ahorita tú estás diciendo que para el morrón, ¿es morrón? Sí, morrón. Morrón es de menos de 500. Si nosotros decimos o preguntamos qué cultivo requiere más agua, posiblemente nos vayamos, digamos, no, pues el chile. ¿Qué opinión te merece eso? ¿O a qué crees que se deba la lámina que acabas de determinar? Porque es una lámina baja, ¿sí? Es una lámina baja comparada pues con la aplicación tradicional. Y la otra, una disculpa porque estaba en la otra conferencia, ¿cómo determinaste los KC? Dividiendo la ETC entre la ETC. Y lo otro es, no es algo extraño, ¿no? De hecho, las hortalizas, tomate, pepino, chile, su evapotranspiración o consumo de agua anda entre 40 y 50 más o menos. Eso, 50 centímetros, ¿no? Es lo que hemos estimado en la zona de Culiacán, ¿no? Ahora, en el caso del maíz, del trigo, tiene un consumo de agua también muy parecido al del maíz. Tal vez sea el tipo de planta, ¿no?
tipo de sí, la planta. Los ciclos vegetativos, eso implica, o sea, cuántos días dura el cultivo en pie y que estamos midiendo. Pues conclusión de eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero pues igual, ahora presentaron otra ponencia donde dijeron que con 21 centímetros podían regar trigo. O sea, reducirla de 60, que lo bajaban hasta 21. Se hizo mucho, pero bueno. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No?